Con frecuencia se suele identificar o manejar de manera indistinta los conceptos de método y de técnica. Sin embargo, dice Julio Pimienta que existen diferencias sustanciales entre ambos. Podemos empezar diciendo que el método consiste en un conjunto de pasos organizados y ejecutados de manera ordenada para el logro de fines determinados con anterioridad. En contraparte, por técnica, se entiende la conjugación o procedimientos que permiten el uso coordinado de diversos instrumentos y herramientas para llevar a cabo el método que orientará la investigación. Las técnicas de investigación son procedimientos diversos, esenciales para la investigación científica, por medio de las cuales es posible recabar y organizar la información. Toda técnica de investigación debe cumplir por lo menos con los siguientes objetivos. Primero, aportar estrategias para reunir y organizar la información. Segundo, permitir el manejo y procesamiento de datos reunidos. Y finalmente, brindar elementos para orientar el proceso de construcción de conocimientos con base en dicha información. Tanto el método como el diseño sobre los cuales se guía la investigación determinarán el tipo de técnicas que serán aplicadas. Es decir, si bien algunas se aplican en todas las modalidades de investigación, existen otras más apropiadas para la investigación de campo o más recomendables para el trabajo experimental o documental. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca del marco metodológico en la investigación. Este es el segundo video de 2 que estaremos realizando sobre el marco metodológico. Veremos los métodos y técnicas así como instrumentos de investigación más usados. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, regálanos un like, suscríbete y vámonos para allá. Aistesis, arte, cultura y educación. Empecemos analizando las técnicas e instrumentos de recolección de datos en investigación de campo. Entre las técnicas más utilizadas para recolectar información destacan las siguientes. Primero, tenemos la observación, que consiste en recabar información mediante el análisis a detalle y con detenimiento del objeto, fenómeno o hecho a estudiar. Los tipos de observación son los siguientes. Primero tenemos una observación directa, que es cuando el investigador o la investigadora están en contacto inmediato con el fenómeno o hecho que desea analizar. Luego tenemos una observación indirecta, cuando el observador entra en conocimiento de su objeto de estudio por medio de observaciones realizadas por otras personas y contenidas en documentos y registros previos como libros, revistas o fotografías. En tercer lugar, tenemos una observación que se llama participante. Es cuando el investigador se integra al grupo, fenómeno o hecho y observa desde adentro para obtener la información que necesita. Finalmente, tenemos una observación no participante, que es cuando el investigador obtiene la información sin intervenir en el grupo, hecho o fenómeno. Luego tenemos la entrevista. Esta está basada en una serie de preguntas que el investigador formula de manera directa a una o varias personas, o bien conversa con ellas con la finalidad de conocer su opinión y experiencia acerca del tema o problema estudiado. En tercer lugar, tenemos la encuesta. Consiste en la elaboración de un cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas estandarizadas, es decir, ajustadas a un modelo o norma común para conocer la opinión de un amplio grupo de personas. Las encuestas pueden clasificarse en diferentes tipos. Tenemos en primer lugar las encuestas llamadas descriptivas. Estas tienen como finalidad documentar las actitudes o condiciones actuales de un fenómeno, hecho, objeto o grupo, o conocer la opinión de la población respecto a situaciones concretas en el momento de realizarlas. Después, tenemos las encuestas analíticas. A diferencia de las anteriores, además de describir la opinión sobre un fenómeno, buscan encontrar elementos explicativos acerca de por qué ocurre determinada situación. Así, mientras que en una encuesta descriptiva probablemente se podría preguntar algo así como ¿conoces casos de acoso o bullying en tu escuela? En una encuesta analítica se plantearía más o menos como ¿consideras que la presencia de bullying en los centros escolares afecta al desarrollo académico de los adolescentes? La encuesta también puede ser de preguntas abiertas.
En este tipo de encuestas se integran preguntas cuya respuesta será formulada en los términos deseados por el entrevistado, otorgándole total libertad. Por ejemplo, ¿qué opinas del acoso infantil? Pero también las hay de preguntas cerradas. Las preguntas son formuladas de manera que el entrevistado debe elegir entre un conjunto limitado de opciones. Por ejemplo, ante la pregunta ¿has presenciado situaciones de acoso infantil? Solamente pudieran existir dos respuestas posibles, con sí o un no. Del mismo modo, las encuestas pueden realizarse por correo tradicional, por correo electrónico, a través de las distintas aplicaciones y páginas web que existen hoy en día de encuestas en línea, Google Forms, SurveyMonkey, entre muchas otras. También se pueden realizar por teléfono o de manera personal, es decir, directa e individual por el encuestador. En cuarto lugar tenemos a los cuestionarios, que son un conjunto de preguntas organizadas con la finalidad de obtener información acerca del tema o fenómeno de estudio. En ocasiones son el elemento base para la realización de entrevistas y de encuestas. La información acopiada durante la investigación debe ser debidamente registrada, organizada, clasificada y revisada de forma detallada para iniciar su interpretación. Para el registro de información existen algunos instrumentos de investigación como los que vamos a platicar a continuación. Primero, tenemos un diario de campo. Este se utiliza con el fin de registrar las experiencias de los hechos o fenómenos observados, para después analizarlos. El diario contiene datos para identificar el tiempo, el espacio y el contexto en el que se desarrolla el fenómeno a investigar, así como la descripción de los comentarios adicionales o las interpretaciones del propio investigador o investigadora. Es el instrumento que se usa con más frecuencia en la observación participante y en la observación no participante. Número 2. También tenemos una escala de valores que se utiliza para valorar conductas, personas o situaciones. En el proceso de observación intervienen factores de afectividad, voluntad y de contexto. Luego tenemos una escala de actitudes que se aplica para establecer y medir parámetros sobre actitudes, reacciones o posturas de los individuos acerca de temas personales o colectivos, o bien sobre medidas propuestas o proyectos en etapa de evaluación. En cuarto lugar, tenemos los registros de observación. Se centra en la recolección de datos en la que se describen aspectos detectados durante los trabajos realizados en campo. El formato permite integrar datos de eventos aislados o de situaciones analizadas en periodos prolongados. Veamos ahora las técnicas e instrumentos de recolección de datos en investigación documental. En el caso de la investigación documental, se utilizan listas de control y fichas para el registro y la codificación de datos que permiten agrupar, clasificar y organizar la información recopilada para su posterior análisis. Algunos de los principales instrumentos de registro utilizados para dichos fines serán los siguientes. Primero tenemos la codificación de datos, es decir, consiste en establecer criterios o claves para agrupar y clasificar los elementos de interés en grupos o categorías con la finalidad de facilitar su consulta, agrupación e integración y la incorporación de nuevos datos originados en posteriores investigaciones. Por ejemplo, asignar códigos para identificar la edad, el género y el estado civil de un grupo de encuestados. 2. Luego tenemos las listas de control que permiten dar seguimiento a determinadas acciones, fases o aspectos de la investigación para verificar de manera sencilla y ágil su cumplimiento. Con ello, el investigador se limita a marcar con una señal, provenida de cada elemento que identifique sin necesidad de elaborar un informe detallado. Luego tenemos las fichas de registro o de identificación, también conocidas como fichas bibliográficas y hemerográficas. Consisten en consignar los datos para la identificación y localización de obras, estudios, ensayos y artículos disponibles en libros, revistas o periódicos que contienen información relativa al tema de estudio. Las fichas bibliográficas pueden ser variadas, como pueden tener múltiples funciones así como múltiples datos. Sin embargo, lo principal deben de ser datos del autor y de la obra consultada, los cuales se ordenan en las fichas del trabajo de la siguiente manera. Se tiene un autor. Debe ser el primer apellido del autor, seguido por una coma y la inicial del nombre propio.
Si son varios, el nombre de cada autor se separa con una coma utilizando la conjunción Y para incorporar los datos del último autor. Debemos incluir el año de edición entre paréntesis y colocando después los datos del autor, así como el título del libro sin comillas y con cursivas. En el caso del título de un artículo, este debe de aparecer entre comillas y sin cursivas. También debemos incluir el lugar de la publicación. Se precisa la ciudad y el país si se dispone de ambos, seguido por 2 puntos y a continuación el nombre del editorial que lo publicó. Sin lugar a dudas, las fichas de trabajo son sumamente importantes. Entre ellas tenemos fichas de investigación, fichas de contenido o fichas de trabajo, así como fichas textuales y mixtas, fichas de investigación de campo, entre muchas otras. Dependiendo de tu tipo de investigación, podrás utilizar una u otra, colocando más o menos información, dependiendo de las necesidades mismas de tu observación, análisis o detalles que quieres precisamente para utilizar posteriormente en tu trabajo de investigación. Por último, conviene tener en cuenta que dentro de los instrumentos también debemos considerar una serie de herramientas, artefactos o materiales que se utilizan para el acopio y registro de información durante la propia investigación. Como en los casos anteriores, su elección dependerá de la técnica elegida para la recolección de datos, pues determinará la conveniencia de planear su uso en el desarrollo del proyecto de investigación. Entre estas herramientas, materiales y artefactos podemos destacar los siguientes. Una cámara fotográfica, la cual permite registrar los estados y evolución del fenómeno estudiado. Puede ser también de video, que registra ejecuciones de procesos o fenómenos de corta duración. También podemos tener una grabadora específica de audio, que conserva evidencias de las entrevistas realizadas, lo cual facilitará su posterior transcripción a texto. Podemos contar también con una libreta de notas. Esta será indispensable para tomar nota de cualquier elemento que esté bajo nuestra observación. También formularios impresos, una computadora, hoy en día un celular, un smartphone es indispensable, así como una tableta o una calculadora. En fin, cada investigación plantea necesidades particulares que requieren el uso de herramientas o artefactos específicos. Por ejemplo, el uso de juguetes didácticos para realizar pruebas destinadas a conocer la capacidad, habilidades o conocimientos de un grupo de individuos. O bien, en casos especiales, se requieren instrumentos especializados, como por ejemplo un teodolito, para el cálculo de medidas topográficas, lo cual es necesario, por ejemplo, para una investigación geológica. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. Vayan en búsqueda del video número 1 de la metodología de la investigación que antecede a este video. Asimismo, no olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.